Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Durante el día de hoy vamos a hablar sobre noticias que llegan hasta el mediodía del 7 de diciembre, día que se recuerda el aniversario del ataque a la base de Pearl Harbor en Hawái en la Segunda Guerra Mundial. Como se habrán dado cuenta, en las últimas noticias terminé hablando sobre el Esequibo y los 3 primeros mandatos que salieron a la luz pública sobre el plan de Maduro que se va a aplicar en la región conocida como el Esequibo. Primero que nada, Maduro rebautizó el Esequibo con el nombre de Guyana Esequiba, creando así un nuevo estado vinculado a Venezuela, que va a estar bajo la protección de una nueva división del ejército de Venezuela, que va a estar liderada por el controversial general Alexis Rodríguez Cabello, que, como les indiqué, siguen creciendo las sospechas de que él es el líder del Cartel de los Soles, que es una organización de narcotraficantes dirigidas por altos militares de Venezuela, que utilizan ese país como base de operaciones. También les indiqué que el cuartel general temporal de esa nueva rama militar del ejército de Venezuela va a estar localizada en el poblado de Tumeremos, que está próximo a la frontera con la zona del Esequibo a unas 50 millas. También les indiqué que Maduro ordenó de forma inmediata que se creara un organismo para otorgar licencias para explorar, detectar y explotar el petróleo y el gas natural en la zona del Esequibo, ya sea en tierra o en el mar. En adición, va a otorgar licencias para la industria de la minería y para la industria de la madera, para así explotar todos los recursos mineros y forestales del Esequibo. En adición, como esas operaciones requieren de energía eléctrica, también va a otorgar licencias para que compañías de generación eléctrica y de distribución eléctrica comiencen operaciones en el Esequibo. Además, ordenó publicar el nuevo mapa de Venezuela en todas las instituciones, escuelas, liceos, lugares públicos, para que todo venezolano conozca el nuevo mapa de Venezuela. También ha ordenado la creación de una agencia que va a identificar cuáles son las zonas dentro del Esequibo que se tienen que convertir en parques nacionales y en refugios para proteger la fauna y la flora. Además, ordenó que se lleve a cabo un censo de los habitantes del Esequibo para otorgar documentos de identidad como cédulas y pasaportes, ya que toda persona que resida en el Esequibo se le va a dar ciudadanía de Venezuela. Y aunque Maduro tiene gran parte de su población en pobreza extrema, ordenó que se prepare un plan para la atención social de los residentes del nuevo territorio llamado Guyana Esequiba. El plan de primordialmente 8 puntos en esta anexión forzada del Esequibo, lo que me indica a mí es que ha sido planeada por bastante tiempo y que alguien maquiavélico está detrás de esta anexión forzada. Vamos a poner varias cosas en perspectiva. En Venezuela viven más o menos 29 millones de habitantes. En Guyana viven 800,000 personas. En el Esequibo, de esas 800,000, viven 125,000 guyaneses. Venezuela quiere quitarle a Guyana 66% de su territorio nacional, en adición a esos 125,000 habitantes. El Producto Bruto Nacional Promedio de Guyana, antes de que comenzara la extracción petrolera, era de un poco más de 4 billones de dólares al año, y se ha incrementado debido a la industria petrolera a más de
15 billones de dólares al año. O sea, que su Producto Bruto Nacional se ha multiplicado 3,75 veces, donde las compañías que están efectuando esta extracción petrolera es un consorcio entre la Exxon y una compañía de China llamada CNOOC, que como Guyana no tenía absolutamente ninguna experiencia ni industria petrolera, pues tuvo que buscar en el extranjero estas compañías para tener acceso a estas riquezas. Con el incremento en el Producto Nacional Bruto, el gobierno de Guyana contrató a una compañía de China para construir una vía de tren. Esta compañía se llama China Railway Group, que también tiene un proyecto para construir el proyecto hidroeléctrico Amalia Falls. El Producto Nacional Bruto por ciudadano de Guyana de $5,000 anuales ha subido a $18,000 anuales, que es un reflejo del progreso de la población. Esto se calcula dividiendo el Producto Bruto Nacional, lo que se conoce como el GDP, por el número de habitantes. Para que los residentes de Puerto Rico puedan hacer una comparación, en Puerto Rico el Producto Bruto Nacional es más o menos 110 billones de dólares al año, que por su población se traduce a unos $35,000 por ciudadano. El gobierno de Venezuela pretende, pese a que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta, quitarle a Guyana el progreso que ha obtenido durante los últimos 4 años. En la pantalla pueden ver cómo ha crecido el Producto Nacional Bruto de Guyana. Y tenemos que mencionar que pese a todos los recursos que tiene Venezuela, el chavismo ha llevado a la población a vivir en un estado de pobreza donde el ingreso nacional está como en unos 20 centavos la hora, naturalmente para la clase baja, mientras que por otro lado, aunque Maduro se presenta como un gobierno socialista, se ha convertido en un billonario, no solamente él, sino la familia de Hugo Chávez y de seguro muchos más en la élite gubernamental de Venezuela. Como les mencioné en las noticias de última hora, la estrategia de Maduro es que concediendo licencias de explotación petrolera y de minería a compañías extranjeras que van a estar a cargo de esta explotación de los recursos del Esequibo, estas compañías privadas van a tener la misión de tomar posesión de esta región en nombre de Venezuela, donde, como les indiqué, si nos dejamos llevar por lo que ha sucedido en Venezuela, estamos hablando de compañías rusas, de Irán, de China y tal vez de Turquía. De esta manera, si Guyana arremete contra estas compañías, los gobiernos de estas compañías a su vez van a ir a proteger sus intereses en la Guyana Esequiba. O sea, para dar un ejemplo hipotético, si Guyana arremete contra una compañía de Rusia que está explotando el petróleo en la zona del Esequibo, Rusia va a amenazar a Guyana diciéndole: cese y desista, o voy a tener que usar la fuerza para defender mis intereses en el Esequibo. El gobierno de Guyana anunció que está hablando con sus países socios y amigos para enfrentarse a la amenaza de Venezuela, donde solamente podemos especular de que está hablando con Estados Unidos, Francia, Holanda y el Reino Unido, que son las fuerzas armadas navales que tienen más presencia en el Caribe. De lo que se conoce hasta este momento, solo Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, ha dicho que respalda 100% en este conflicto a Guyana.
Por su parte, Maduro está condenando su alegato que el gobierno de Guyana le ha permitido al Comando Sur de los Estados Unidos permiso para llevar a cabo operaciones militares en el Esequibo y de establecer una base militar. Tenemos que entender que Guyana se prepara para un enfrentamiento militar, aunque hay muchas personas que dicen que la probabilidad de una guerra es 0 y que la única guerra que hay es de palabras. En las noticias de última hora las terminé indicando de que para mí no sería sorpresa que Maduro hiciera un autogolpe de Estado para cancelar las elecciones y convertirse oficialmente en el dictador de Venezuela, donde en el día de ayer se tomó un paso en esa dirección, la dirección de la dictadura del señor Nicolás Maduro, ya que la Fiscalía General de Venezuela emitió órdenes de detención contra una docena de opositores del presidente Nicolás Maduro, acusándolos de traición a la patria, donde alegadamente esta traición es que estas personas estaban promoviendo que el pueblo no participara en el referendo. La orden de detención se efectuó en contra de opositores políticos como Juan Guaidó, John Goycochea, Lester Otero, David Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y exministros de la administración de Hugo Chávez, los señores Rafael Ramírez y Andrés Izarra. También se reporta que fue arrestado un ciudadano de los Estados Unidos con los mismos cargos de promover que el pueblo no participara en el referendo. Uno de ustedes preguntó, en el caso del peor de los escenarios, que se forme una guerra y que Estados Unidos esté participando, si Venezuela tiene la capacidad de bombardear con misiles a Puerto Rico, donde yo me imagino que sus ataques serían en contra de la infraestructura de las generadoras de electricidad que quedan en el sur de la isla de Puerto Rico y naturalmente la infraestructura que hay en Santa Cruz, incluyendo la refinería. La contestación a esa pregunta es que se sepa, Venezuela no tiene misiles balísticos para poder atacar a Puerto Rico y tampoco se ha informado que tenga drones Shahed de Irán, pero sí tiene una fuerza aérea con la capacidad de cruzar el Mar Caribe para atacar blancos en Puerto Rico y en Santa Cruz. Nuestra única defensa en estos momentos son los barcos de guerra de diferentes países de la OTAN que navegan en el Mar Caribe. Aunque Maduro ordenó que de forma inmediata se dieran las licencias para la explotación petrolera y minera del Esequibo, mi percepción es que van a pasar semanas antes que se materialice la autorización de esas licencias y la ejecución de esa explotación petrolera y minera. Y si aparecen compañías que ya tienen esas licencias, es porque esto, naturalmente, se ha estado planeando por meses. Así que estaremos todos pendientes a cómo sigue evolucionando esta crisis a solo 800 millas al sureste de la isla de Puerto Rico y de la isla de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes. Ahora pasemos al conflicto bélico que tiene el monopolio de la atención mundial, que se llama el conflicto de la Franja de Gaza, donde las Fuerzas Armadas de Israel han informado que han destruido más de 800 túneles utilizados por Hamas en la Franja de Gaza. En los túneles del norte de Gaza, las fuerzas militares de Israel reclaman que pudieron quitarle la vida a 4 comandantes de Hamas. Estos comandantes de Hamas estaban en un túnel próximo al hospital que está financiado por Indonesia. Además, se informó que el gobierno de Israel se disculpó con el gobierno de el Líbano por la muerte de un soldado libanés en un ataque donde las Fuerzas Armadas de Israel pensaron que estaban atacando una posición de Hezbollah.
La campaña militar de las Fuerzas Armadas de Israel ahora se concentra en la ciudad de Khan Younis, donde se reportan intensos enfrentamientos entre los mejores soldados de Hamas contra los soldados de Israel, donde a su vez se han reportado ataques por la Fuerza Aérea con misiles que han devastado y causado el colapso de muchos edificios, donde se repiten las imágenes de la devastación que se suscitó en la ciudad de Gaza. El ministro de Salud de Gaza ya reporta que las muertes por este conflicto sobrepasan las 16,000, donde se espera que esta cifra siga subiendo porque el gobierno de Israel ha indicado de que esta guerra contra Hamas va a ser larga, que significa que puede durar varias semanas más o meses. Por otro lado, Israel reporta que han fallecido 86 soldados israelitas en estas operaciones militares. El líder de Hamas, de más jerarquía, en la franja de Gaza, apodado el muerto caminante por el gobierno de Israel, ya que hay una orden de eliminarlo. Se alega que está escondido en un túnel posiblemente en Khan Younis, donde ya las Fuerzas Armadas de Israel han destruido sobre 30 túneles. Israel alega que las fuerzas de Hamas han salido de sus túneles para batallar directamente contra el ejército de Israel en lugares como Jabalilla, Sheyaiha y Khan Younis. Las operaciones bélicas se han extendido por parte de Israel a la ciudad que se supone que sea el último refugio para los palestinos, que es Rafah, en la frontera con Egipto, donde se reporta que ya están cayendo bombas y misiles de Israel en la periferia de la ciudad. A la presión internacional que está recibiendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, ahora se une la presión de los familiares de los rehenes, más la presión de los rehenes liberados, que muestran sus molestias contra Netanyahu y exigen que se establezca otra tregua para continuar con la liberación de rehenes. Y naturalmente la oposición política de Netanyahu aprovecha el momento histórico para solicitar su renuncia. En los Estados Unidos, la administración del presidente Biden ha tomado la primera medida en contra de los ciudadanos de Israel, imponiendo una prohibición a la aprobación de visas a colonos israelitas violentos por sus actos en contra de los palestinos en Cisjordania. Horas más tarde, Bélgica se unió estableciendo las mismas restricciones. Por otro lado, el grupo del G7 le ha solicitado a los actores regionales que dejen de estar desestabilizando la zona de Israel, donde primordialmente fue una advertencia dirigida a Irán de que tienen que detener su apoyo a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes. Y personalmente para mí, Erdogan de Turquía debería estar en esa lista. Relacionado a esta guerra, se informa que Hezbollah continúa lanzando misiles en el norte de Israel y que los hutíes en Yemen lanzaron un misil balístico que ellos reclaman que dio en el blanco, pero que Israel indica de que su sistema de defensa Arrow interceptó el misil balístico sobre el Mar Rojo. El lanzamiento del misil interceptor Arrow fue filmado en su despegue rumbo al misil balístico de los hutíes en la ciudad de Eilat. En las Naciones Unidas, el secretario general, el señor Guterres, le envió una carta donde invoca el artículo 99 del Consejo de Seguridad Mundial, solicitándole al Consejo de Seguridad que haga una resolución ordenándole a Israel que cese el fuego inmediatamente y que esta guerra termine inmediatamente. O sea, no estamos hablando de una tregua temporal, estamos hablando de un fin a la guerra,
donde naturalmente Hamas no sería eliminado y por ende puede fortalecerse de forma inmediata para seguir siendo una amenaza para Israel. Y digo esto porque les he repetido muchas veces de que Hamas no se va a detener hasta que Israel no exista en esa parte del mundo. Se habla de una posibilidad de que los Estados Unidos paralice esta resolución. En cuanto al escenario de guerra en Ucrania, el panorama no ha cambiado mucho, con el Congreso bloqueando las ayudas a Ucrania y en la Unión Europea el primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán, que es pro-Rusia, prometió bloquear cualquier decisión a favor de Ucrania en la próxima cumbre de esa organización la semana que viene. Mientras tanto, en Ucrania, Rusia continúa destruyendo la infraestructura eléctrica del país para dejar a los ucranianos sin luz durante este invierno. Rusia no solo quiere dejar a Ucrania sin electricidad durante este invierno, sino también sin alimento, ya que continúa su campaña de destruir los centros de almacenamiento de granos cercanos al río Danubio, lanzando 18 drones Shahed, donde alegadamente Ucrania solo pudo derribar a 15 de ellos. El comisionado de los derechos humanos del Parlamento de Ucrania indicó de forma oficial de que sobre 19.540 niños ucranianos han sido extraídos forzosamente de Ucrania, donde mencionamos anteriormente que no solo han sido llevados a Rusia, sino también a la República de Belarus. Desde prisión, el líder de la oposición Alexei Navalny manda un mensaje a la población rusa que en las próximas elecciones del año 2024 que voten por cualquier otro candidato excepto por el presidente Putin. Mientras todo esto está ocurriendo, ya Putin está culminando sus visitas y reuniones con los líderes de Arabia Saudita y los líderes de los Emiratos Árabes Unidos. Se sospecha que estas reuniones con países productores de petróleo es porque hay un gran interés por parte de Putin y por parte del príncipe Salmán, donde uno de ellos necesita dinero para seguir financiando su guerra en Ucrania y el otro necesita dinero para su proyecto de su mega ciudad conocida como La Línea en el oeste de Arabia Saudita, y por ende se menciona que quieren subir el precio del petróleo más cercano a los $100 el barril, y que lo mínimo que puede costar un barril de petróleo es $80 el barril. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerde recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.